Compartiendo el pan de la palabra, alimento del alma, con el discípulo amado. En aquellos días, el rey Agripa llegó a Cesarea con Berenice para cumplimentar a Festo, y se entretuvieron allí bastantes días. Festo expuso al rey el caso de Pablo diciéndole: «Tengo aquí un preso que ha dejado Félix cuando fui a Jerusalén». Los sumos sacerdotes y los ancianos judíos presentaron acusación contra él pidiendo su condena. Les respondí que no es costumbre romana ceder a un hombre por las buenas. Primero el acusado tiene que carearse con sus acusadores para que tenga ocasión de defenderse. Vinieron conmigo a Cesarea y yo, sin dar largas al asunto, al día siguiente me senté en el tribunal y mandé traer a este hombre. Pero cuando los acusadores tomaron la palabra, no adujeron ningún cargo grave de los que yo suponía. Se trataba solo de ciertas discusiones acerca de su religión y de un difunto llamado Jesús, que Pablo sostiene que está vivo. Yo, perdido en semejante discusión, le pregunté si quería ir a Jerusalén a que lo juzgase allí. Pero como Pablo ha apelado, pidiendo que lo deje en la cárcel para que decida su majestad, he dado orden de detenerlo en prisión hasta que pueda remitirlo al César. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. El Señor puso en el cielo su trono. Bendice, alma mía, al Señor, y todo mi ser a su santo nombre. Bendice, alma mía, al Señor, y no olvides sus beneficios. Como se levanta el cielo sobre la tierra, se levanta su bondad sobre sus fieles. Como dista el oriente del ocaso, así aleja de nosotros nuestros delitos. El Señor puso en el cielo su trono, su soberanía gobierna el universo. Bendecid al Señor, ángeles suyos, poderosos ejecutores de sus órdenes. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. En aquel tiempo le preguntó Jesús a Simón Pedro: «Simón, hijo de Juan, ¿me amas más que estos?» Él le contestó: «Sí, Señor, tú sabes que te quiero». Jesús le dijo: «Apacienta mis corderos». Por segunda vez le preguntó: «Simón, hijo de Juan, ¿me amas?» Él le respondió: «Sí, Señor, tú sabes que te quiero». Jesús le dijo: «Pastorea mis ovejas». Por tercera vez le preguntó: «Simón, hijo de Juan, ¿me quieres?» Pedro se entristeció de que Jesús le hubiera preguntado por tercera vez si lo quería y le contestó: «Señor, tú lo sabes todo, tú sabes que te quiero». Jesús le dijo: «Apacienta mis ovejas». Yo te aseguro, cuando eras joven tú mismo te ceñías la ropa e ibas donde querías. Pero cuando seas viejo extenderás los brazos y otro te ceñirá y te llevará a donde no quieras. Esto se lo dijo para indicarle con qué género de muerte habría de glorificar a Dios. Después le dijo: «Sígueme». Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos hermanos, los saludo con gran alegría en este viernes. El día de hoy, el Evangelio nos muestra la tercera vez que Jesús aparece a sus discípulos, y en específico, esta conversación que tiene con Pedro. Cada vez que Jesús le pregunta a Pedro si lo ama, Pedro responde que lo quiere. Y Jesús responde cada vez: «Apacienta mis corderos, apacienta mis ovejas y apacienta mis ovejas». Este pasaje concluye el discurso de Jesús con Pedro usando un lenguaje muy poderoso. Jesús le dice a Pedro que cuando envejezca, alguien más le ceñirá y le llevará donde no quiere ir.
Esta fue la manera en que Jesús le dijo a Pedro que finalmente expresaría su amor por él al morir. Como sabemos, la tradición dice que Pedro fue finalmente crucificado, y a pedido de Pedro fue crucificado boca abajo porque se sentía indigno de morir exactamente de la misma manera que lo hizo Jesús. Al considerar esta plática entre Jesús y Pedro, queda muy claro, hermanos, que la comprensión que Jesús tiene del amor es muy diferente de la que muchos de nosotros podemos tener hoy en día. Jesús no solo le estaba diciendo a Pedro que moriría por Jesús, sino estaba claramente ofreciendo su aprobación de este acto de amor que Pedro le ofrecería algún día. La mayoría de las veces cuando amamos a alguien, haríamos todo lo posible para evitarlo. De hecho, cuando un ser querido sufre, a menudo hacemos todo lo posible para buscar una manera de aliviar ese sufrimiento. Entonces, ¿cuál es el enfoque más amoroso? Claramente Jesús ve el sufrimiento de manera diferente a la mayoría de nosotros. Para Jesús el sufrimiento no se opone al amor cuando el sufrimiento se abraza libremente con un propósito superior. El sufrimiento en sí mismo no tiene ningún valor, pero cuando el sufrimiento, hermano, se abraza con sacrificio por el amor al otro, es capaz de adquirir un poder increíble. Y cuando Jesús ofreció su apoyo claro a Pedro, quien un día moriría por amor a Jesús, Jesús se estaba enfocando en el mérito eterno que ganaría la cruz de Pedro. El hecho de que Jesús no rehuyó el futuro sufrimiento del sacrificio de Pedro es una de las señales más claras del amor más perfecto de Jesús por Pedro. Reflexionemos hoy, hermanos, sobre nuestra actitud hacia los sufrimientos, incluso hacia los sufrimientos que padecen nuestros seres queridos. ¿Creemos, hermanos, que nuestro objetivo principal es librarlos de esos sufrimientos? ¿O entendemos que incluso sus sufrimientos tienen el potencial de convertirse en fuente de su propia santidad y fuente de gracia para los demás? Esforcémonos, hermanos, por ver el sufrimiento como lo ve Jesús. Miremos el amor sacrificado que se hace posible cuando nuestros seres queridos se unen en sus sufrimientos a la cruz de Cristo. Y tratemos de comprometernos con la misión de ayudarlos a abrazar ese regalo de amor bendito. Nos quedamos, hermanos, en presencia del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.